mañana. Nada debe preocuparnos, porque si no nosotros mismos terminamos provocándolo con la ansiedad, la angustia que podemos vivir. Nosotros llamamos lo inconveniente. Si mientras se vive optimista y lleno de dicha, porque lo único que cuenta es el instante que llega y el instante que se va, mientras llenamos de eso, sigue siendo verdad. Lo que potencializa la manera de pensar de una persona sana. Quien dilucida el presente ya la hizo, mano, porque la vida solo es presente. Hoy no tenemos Alzheimer y el día que tengamos nos vamos a olvidar de tanto desmadre porque ya se nos olvidó todo. Los preocupados van a ser los que están al lado nuestro. Y eso porque son necios. Si no fueran necios, no, porque no se acuerda, y que la gana que se acuerde. Si a nadie le hace nada con no recordar. Mire, la vida siempre tiene un lado brillante. GSA, nosotros los GSA solo vemos el lado brillante. El lado negativo se lo dejamos a los necios. Nosotros no somos necios, sino que somos personas que disfrutamos a plenitud el gozo de su biofilaxis que le está trabajando ahorita, lleno de salud, lleno de vida, muy GSA. Saludes a nuestro norte de donde ustedes vienen. El norte es una felicidad, el centro es una felicidad, el sur de Nicaragua es una felicidad, siempre y cuando nosotros demos cuenta que estamos felices. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es? ¿Colega? Muchas gracias, doctor. Colega, porque igual de pelón que yo. No, no soy pelón, solo que se me amplió la frente. Ah, bueno. Frentudo que es usted. Doctor, en el proceso cognitivo, bueno, la verdad es que siempre hay una confusión en el caso mío, ¿verdad? De que si se ha dicho, pues, así al menos yo he leído algunas cosas, lo que es el carácter se puede decir que ya viene concebido genéticamente. Eso es lo que se ha dicho. Y lo que es la personalidad, a través del proceso cognitivo, pues se va acumulando en el proceso de aprendizaje, pues lo que va a definir la personalidad. Mi confusión es lo siguiente: nuestro tratamiento, yo digo pues siempre, cuando hago lo mío en mi catarsis, ¿verdad?, de que estoy tratando de mejorar mi pensamiento, mi personalidad, reestructurando mi personalidad y mi carácter. Porque a veces como que uno también cae en lo intelectual, querer intelectualizar las cosas, pues, cuando no se trata de eso, pues. Por ejemplo, a veces como que las personas, hombre, es que yo soy sanguíneo, es que la persona sanguínea es más activa, no, que vos sos melancólico, entonces, definiendo eso del carácter, a veces como que no se cacha bien que si efectivamente el tratamiento nos lleva a enderezar eso distorsionado, esos conceptos de la psicología clásica que son distorsionados, pero que en la realidad nuestro tratamiento, pues, por lo novedoso, pues enriquece todos esos aspectos de entender lo que se ha venido diciendo de manera intelectual, pero que en realidad a la hora de llevarla al acervo del ser humano, pues nos hemos quedado en las cavernas, como usted ya lo ha dicho. Solamente que me regalara por su bondad, ¿verdad? Y yo le agradezco su presencia aquí. Yo, en lo personal, su presencia aquí para mí es de suma salud y de inmensa gratitud. Muchas gracias, doctor. Es que en efecto, mire, el carácter no es una característica permanente, sino que está evolucionando continuamente. Eso que le llaman carácter viene de la palabra característica. Las características propias de un ser humano con las que se proyecta el entorno. Ese es el carácter. Pero cuando se nace, solo se nace con temperamento. ¿Con qué se proyecta el entorno? Con el temperamento. Entonces, cuando se nace, el carácter y el temperamento es el mismo. Pero cuando se nace, ese carácter, que es el que ya se debe conocer con el nombre de temperamento, tiene su síntoma principal, que es el capricho. El niño nace caprichoso, porque por eso lo va a hacer subsistir. Que él, cuando tenga hambre, chille para que le den de comer, porque es caprichoso. A él no debe importarle que su mamá es más pobre que una rata. No debe importarle que tiene anemia, que sea flamélica porque está sin trabajo el papá. Nada de eso debe importar. El niño tiene hambre, si se despierta a las 2 de la mañana y tiene hambre, él chilla.
Mire, es temperamental porque nace con su temperamento, que el síntoma es el capricho. Pero aquí al mismo tiempo sus sentidos, o sea, el parénquima cerebral, o sea, la corteza cerebral, o sea, la materia gris, que nace en blanco, se va llenando de información. Le dicen papá, mamá, ahí está, informándose, está llenando la información. 5 o 6 meses el niño ya se llenó para interpretar a papá o a mamá, y ya dice mamá cuando la ve, papá. Mire, está acumulando información, se está llenando el parénquima cerebral. A eso que está llenando es lo que se conoce con nombre personalidad. Esta personalidad se está juntando con el temperamento, con el capricho. Si la personalidad es apropiada, este niño va a ir disminuyendo su capricho. ¿Qué se resulta de la personalidad más el temperamento? Resulta el fenotipo, que es el mismo carácter. Porque el fenotipo son las características con que nosotros nos proyectamos al entorno. Ya no es con lo que se nació. Por eso digo, cuando uno nace, el temperamento y el carácter es el mismo. Porque con eso son las caracteres con que se proyecta. Pero cuando se va formando la personalidad, ya son este temperamento más la personalidad que hace las características con que se proyecta, que es lo que se conoce como fenotipo. Entonces, ya el carácter ya no es el mismo que el temperamento. Ya no, porque carácter es de características. Las características que nos proyectamos al entorno, entonces ya es con lo que nacimos más lo que aprendemos, que es la personalidad. Comprendo que una cosa cuando se oye las primeras veces no deja de dar cierta confusión, porque aún la terminología no está aprendida. Y por eso es que se dice que las partes del aprendizaje son acción, repetición, estímulo y recompensa. Tiene que haber repetición. En la medida que lo vayamos escuchando, iremos comprendiéndolo. Aunque al principio cierto grado de confusión. No debería haber mucho porque las únicas palabras que hemos ocupado es temperamento con su síntoma principal del capricho. Ya no es cuestión del otro mundo aprenderlo. Personalidad, lo que va grabando la materia gris, o sea, la corteza cerebral, lo que va aprendiendo. Lo pongo aquí solo para que se entienda, en realidad es aquí mismo, si es en el mismo cerebro. Aquí mismo se está formando la personalidad, junto está dando otro cuerpo de conciencia, que ya tiene otro nombre, que ya es fenotipo. Aquí este carácter, esta característica ya se transformó en dos, que es la personalidad, que es lo que aprendí, más lo que traje, el temperamento, ese es el fenotipo. Son las características con que me proyecto al entorno. Sin embargo, aun cuando repita, entiendo que son terminologías que la persona quizás no ha escuchado, sobre todo la palabra fenotipo, que no es muy común escucharla. La persona puede estar en cierto grado de confusión, es natural, porque necesita repetición para irlo comprendiendo. Entonces, tratando de hacerlo lo más sencillo posible, el carácter y el temperamento, el temperamento es con lo que nacemos. Las características cuando se proyecta un niño afuera es con el temperamento, es el mismo carácter. Lo que va aprendiendo se suma a esto y ya da el fenotipo. Ya cuando es el fenotipo, entonces es con las características se proyecta. Entonces, fenotipo y carácter es lo mismo. Lo que al principio fue temperamento y carácter igual, hoy después se transforma en fenotipo y carácter lo mismo. Quizás en la peloncita esa quizás no esté entrando bien la cosa, ¿o sí? Más o menos. No es entendible, si al escucharlo la primera vez, más cuando es públicamente, como se disocian tanto las sensaciones por los ecos que están en locales amplios, claro, hace menos efecto. Por eso ya ve, el estudiante prefiere estudiar hablando, porque no solo está ocupando el sentido de interioridad, sino que también el sentido auditivo cuando se está escuchando. Los decibeles tienen que ver con el aprendizaje. El decibel es la medida inicial del sonido. Cuando un sonido se diversifica, porque los lugares son amplios, que es cuando estamos públicamente, entonces también el aprendizaje no deja de ser un poquito más confuso. Pero en la medida que lo vaya escuchando, que lo vaya practicando con sus compañeros, que lo vaya practicando con su vértice, etcétera, etcétera, se va a ir exacerbando ese mismo sonido, el decibel va a aumentar porque se suma y lo va a ir comprendiendo con más facilidad y entonces se va a preguntar, ¿y por qué no lo entendía si es la cosa más sencilla del mundo? Sí, porque ya ejerció el amor sobre ello. El aprendizaje es el amor mismo que lleva comprensión, que es la primera colateral del amor. Prácticamente todo tiene que ver con todo. Y el interés que ustedes tienen de escuchar estas cosas no es nada más que un aplauso para GSA. Está despertando en nosotros el deseo de saber más. Quien sabe más de sí mismo se está acercando a Dios. Gusto saludarme.
A usted. ¿Qué pasó, mi licenciado? ¿Cómo es la planificación? ¿Así? Nuestro vértice central aquí el licenciado Martín, él es el responsable, él únicamente él. Dice que ya hemos terminado, aquí terminamos esta reunión de trabajo. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por haber asistido. Es un placer estar en Nicaragua. Buenas tardes.